Tu mejor versión no es un sueño, es una decisión. Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un material que, la verdad, propone un cambio de perspectiva bastante radical. Son las ideas centrales de Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Y la tesis es potente, casi de ciencia ficción dirían algunos, que nuestra mente no solo ve la realidad, sino que puede crearla, activamente. Exactamente. El libro lo que hace es tejer juntos conceptos que vienen, fíjate, de la física cuántica, la neurociencia, la biología, incluso la epigenética. Y con todo eso construye un argumento fascinante. La idea de que no estamos, digamos, condenados por nuestras circunstancias, ni por los genes, ni por los hábitos del pasado. Nos invita a pensar que podemos conscientemente dejar atrás ese yo que somos siempre. Suena, ambicioso, sin duda. Así que la misión hoy es un poco desarmar esta propuesta. A ver, ¿cómo explica el texto esta conexión mente-materia? ¿Qué mecanismos propone? ¿De verdad estamos atrapados en patrones o hay una forma de salir? Y lo más importante, ¿qué herramientas prácticas da para quien busque ese cambio, real, duradero? Vamos a ver las claves. El punto de partida es, hay que decirlo, un poco choca con la experiencia diaria, ¿no? Se basa en interpretaciones del modelo cuántico y afirma que somos fundamentalmente energía, no materia sólida como nos percibimos. Cita esa proporción famosa, 99.999999% energía y apenas un 0.000001% materia. O sea, casi nada tangible. Es una afirmación fuerte, sí. Busca sacudir nuestra percepción habitual. Y lo clave aquí, según esta visión, es el papel de la conciencia, del observador. La física cuántica, como la interpreta el libro, dice que en el campo cuántico hay, infinitas posibilidades. Como ondas de probabilidad, energía potencial. Y es la atención enfocada del observador la que hace que esas ondas colapsen en partículas. O sea, que se manifieste una realidad concreta de entre todas las posibles. O sea que donde ponemos la atención tiene un efecto directo material en lo que pasa en nuestra vida. Suena enorme. Esa es la implicación central, sí. Y lo lleva al plano personal, al bioquímico. Cada pensamiento que tenemos, argumenta el texto, dispara como una cascada de reacciones químicas en el cerebro. Estos químicos generan sentimientos, que a su vez van a influir en nuestros próximos pensamientos. Se crea un bucle constante. Pensar nos lleva a sentir y sentir nos lleva a pensar de forma coherente con ese sentimiento. Un ciclo, que puede ser bueno o no tanto. Eso me recuerda a lo que menciona Daniel Amen en el prólogo, lo de los escaneos SPECT. Él habla de cómo los patrones de pensamiento negativo, o los traumas, dejan como huellas físicas, visibles en el cerebro. Y al revés, que cultivar pensamientos positivos y hábitos sanos puede literalmente cambiar y rejuvenecer la estructura del cerebro. Es como ver el impacto del software mental en el hardware biológico, ¿no? Precisamente. Y ahí conecta perfecto con otro pilar científico que el libro usa mucho, la neuroplasticidad. Esa idea, que ya está bastante aceptada en neurociencia, de que el cerebro no es fijo, que puede cambiar, reorganizarse toda la vida, como respuesta a la experiencia y también al pensamiento. Como el famoso estudio ese de la práctica mental de piano. Personas que solo imaginaron practicar ejercicios de piano mostraron cambios cerebrales en las áreas motoras, cambios similares a quienes sí practicaron físicamente. Esto sugiere que el cerebro, no distingue tan claramente entre una experiencia externa intensa y una interna pero vívida y enfocada. Podemos usar lo que el libro llama repaso mental para empezar a construir las redes neuronales de una nueva habilidad o actitud o incluso una nueva realidad antes de que ocurra afuera. Es como preinstalar el hardware para un futuro que queremos. Fascinante eso. La idea de poder ensayar mentalmente un futuro hasta que el cerebro lo tome como conocido. Pero, a ver, si tenemos esta capacidad ahí, latente, de moldear el cerebro, y quién sabe la realidad, ¿por qué cambiar se siente tan cuesta arriba la mayoría de las veces?
¿Dónde está la trampa que describe el libro? La trampa, según el texto, está en que nos volvemos como adictos a nuestro yo conocido. Operamos casi todo el tiempo en piloto automático. Describe cómo nuestra atención suele estar, secuestrada por lo que llama los tres grandes. Nuestro entorno, la gente, los lugares, las cosas, nuestro cuerpo, sus sensaciones, sus dolores, sus necesidades, y el tiempo, la rutina predecible, el pasado que nos soltamos, el futuro que nos preocupa. Reaccionamos a estos tres elementos, constantemente. Y ese ciclo de pensar, sentir que mencionabas antes, se vuelve como un círculo cerrado ahí. Exacto, y se refuerza solo. Si vives día tras día pensando lo mismo y sintiendo las mismas emociones limitantes. No sé, la frustración en el tráfico, el rencor hacia alguien, la ansiedad por el futuro, pues disparas las mismas redes neuronales, liberas los mismos cócteles químicos en el cuerpo, una y otra vez. Con el tiempo, el cuerpo se acostumbra tanto a esas señales químicas que empieza a pedirlas. El libro llega a afirmar que el cuerpo se convierte, de alguna manera, en la mente subconsciente, como la expresión física de nuestros programas mentales habituales. Espera, ¿cómo de literal sugiere el libro que es eso? ¿Que el cuerpo se convierte en la mente subconsciente? ¿Es una metáfora fuerte o hay un mecanismo detrás más allá de reforzar las neuronas? Es una forma muy gráfica de explicar el condicionamiento, sí. El mecanismo que propone, sobre todo bioquímico y neurológico. El cuerpo desarrolla más receptores en las células y más sensibles para los químicos de las emociones a las que está acostumbrado. Entonces, cuando intentas cambiar, por ejemplo, dejar de sentirte víctima, el cuerpo, que está acostumbrado a los químicos del victimismo, manda señales de alarma al cerebro para que produzca pensamientos que justifiquen volver a ese estado emocional conocido. Es una dependencia química de nuestros propios estados. El libro afirma que para los 35 años más o menos, el 95% de quienes somos, pensamientos, reacciones, creencias, opera desde estos programas subconscientes y emociones memorizadas. Vivimos anclados al pasado sin darnos ni cuenta. Entiendo. Es como esa sensación que a veces uno tiene, ¿no? De intentar salir de un mal humor y sentir como un tirón interno que te devuelve ahí casi sin querer. El ejemplo de la culpa que pone el libro es muy claro. Intentas no sentirte culpable, pero tu cuerpo necesita esa química y te bombardea con recuerdos o razones para culparlo, para volver a sentirla. El cuerpo manda. Exactamente. Y esta dinámica nos lleva a una distinción que hace el texto, que es fundamental. La diferencia entre vivir sobre todo en modo supervivencia y vivir en modo creación. El modo supervivencia es el reino de las hormonas del estrés. Cortisol, adrenalina. Nuestra atención está totalmente absorbida por los tres grandes: protegerse del entorno, atender las urgencias del cuerpo, obsesionarnos con el tiempo pasado o futuro. Nos volvemos más materialistas en el sentido de creer que solo lo físico es real y más centrados en nosotros mismos, en los problemas, en lo que falta. Las emociones que dominan suelen ser de baja frecuencia: miedo, ira, culpa, ansiedad, vergüenza. ¿Y el modo creación cómo es? ¿Cuál es la diferencia? El modo creación implica, trascender esa fijación en el entorno, el cuerpo y el tiempo. Significa operar desde un estado interno diferente, que se caracteriza por emociones elevadas, coherentes: gratitud, amor, alegría, inspiración, compasión. En este estado, el cuerpo está en equilibrio, en homeostasis. La energía no se gasta en estrés crónico, sino que está disponible para reparar, para crecer, para aprender, para crear nuevas posibilidades. Nos sentimos menos como un cuerpo aislado que lucha por sobrevivir y más como una conciencia conectada a un campo de posibilidades. De acuerdo, la meta es clara: pasar de esa supervivencia reactiva a la creación consciente. Pero si el cuerpo está químicamente condicionado y el 95% es subconsciente, ¿cómo se logra ese salto? El libro insiste mucho en que pensar positivo no basta si el cuerpo sigue anclado en el pasado emocional. Aquí es donde introduce otro concepto científico clave, interpretado de forma, muy particular: la epigenética.
La idea central es que no somos esclavos de nuestra herencia genética, para nada. El texto argumenta que, aunque sí, hay trastornos puramente genéticos, menos del 5% de las enfermedades, dice, la gran mayoría de nuestra salud y predisposiciones estén influenciadas por el entorno. Pero da un paso más. Sugiere que nuestro entorno interno, o sea, la calidad de nuestros pensamientos y emociones sostenidos en el tiempo, es un factor epigenético crucial. ¿Quieres decir que nuestro estado mental y emocional puede enviar señales químicas que le dicen a nuestros genes qué hacer, si activarse o desactivarse? Esa es una afirmación, poderosa. Sugiere que tenemos una capacidad de agencia sobre nuestra biología que va mucho más allá de lo que solemos pensar. Es una de las ideas más provocadoras del libro, sí. Se presenta como la capacidad de indicarle a nuestros genes que reescriban nuestro futuro. Ojo, no se trata de cambiar la secuencia base del ADN, sino de influir en la expresión de los genes que ya tenemos. El ambiente químico interno que generamos con nuestros pensamientos y sentimientos actuaría como una señal que puede encender o apagar ciertos genes. Y eso, a largo plazo, afecta la estructura y la función de nuestras células. ¿El libro da ejemplos concretos o estudios que apoyen esta conexión tan directa entre estado interno y expresión génica? Cita algunos estudios, sí. Uno bastante conocido es el ejemplo japonés con pacientes diabéticos. Los dividieron en dos grupos. Uno vio una conferencia, aburrida, y el otro una comedia que les hizo reír mucho durante 1 hora. Los análisis después mostraron que el grupo que rió había alterado la expresión de 23 genes distintos, genes relacionados con cómo se regula el azúcar en sangre, y sus niveles mejoraron bastante, en comparación con el otro grupo. La interpretación que hace el libro es que ese estado emocional elevado, la alegría, la risa, envió nuevas señales químicas al cuerpo, que, influyeron positivamente en la expresión de sus genes. ¡Qué interesante! Cómo un estado mental que parece transitorio pudo tener un efecto medible a nivel genético en ese estudio. Entonces, si la clave es cambiar ese estado interno pero de forma sostenida, ¿cuál es la herramienta principal que propone Deja de ser tú? La herramienta central que propone es la meditación. Pero, ojo, no la presenta solo como una técnica de relajación pasiva, para nada. La define como un proceso activo de familiarizarse con uno mismo y de autocultivarse. Es el método para acceder a lo que llama el sistema operativo de la mente subconsciente, para poder observar esos programas automáticos que nos limitan, pensamientos recurrentes, reacciones emocionales condicionadas, conductas inconscientes, y empezar a desaprenderlos y a reprogramarlos conscientemente. Implica ir más allá de la mente que piensa todo el tiempo, la que analiza y comenta sin parar. Exacto. Se trata de calmar la mente analítica, esa que opera sobre todo en ondas cerebrales beta, el estado de alerta, el enfoque externo, para poder acceder a estados de ondas cerebrales más lentas como alfa, que es más de relajación, introspección, y teta, ese estado como entre sueño y vigilia, de acceso profundo al subconsciente. Según el texto, en esos estados más lentos, la puerta entre la mente consciente y la subconsciente está como más abierta. El objetivo es claro, volverse consciente de lo que antes era inconsciente, ponerle luz a esos programas automáticos del viejo yo. Y una vez que uno accede a ese sistema operativo, por decirlo así, ¿cuáles son los pasos generales que sugiere el libro para hacer esa reprogramación? Aunque detalla un proceso específico en capítulos más adelante, podemos resumir las fases clave. Primero está la inducción, usar técnicas para calmar el cuerpo y la mente, para cambiar las ondas cerebrales hacia alfa o teta. En los apéndices del libro describe métodos, como enfocar la atención en el espacio que ocupa tu cuerpo en el espacio, o visualizaciones como la del agua que sube por el cuerpo. Una vez en ese estado más receptivo, viene el reconocer y observar. Aquí se trata de identificar bien cuál es la emoción limitante principal que quieres cambiar. Ira, miedo, sentir que no vales, culpa. Y tomar conciencia de los pensamientos automáticos y las conductas que van con ella. Es un acto de observar, sin apego, como si vieras a tu viejo yo desde fuera, sin juzgar. Y después de observar, ¿solo con notarlo ya está? No, el siguiente paso es admitir.
declarar y entregarse. Implica reconocer plenamente esas limitaciones y cómo rendirlas ante una inteligencia superior o un campo unificado. El libro lo describe como una conciencia amorosa inteligente. La idea es liberar la energía emocional que estaba atrapada en esos viejos patrones, dejar de luchar contra ellos y permitir que esa energía vuelva al campo cuántico, por así decirlo. Suena como un paso que requiere, cierta fe o confianza en algo que es más grande que el propio ego, ¿no? Definitivamente sí. Luego, hay un paso muy práctico para el día a día. Redirigir. Cuando notes que los viejos pensamientos o sentimientos automáticos empiezan a surgir durante el día, interrumpirlos conscientemente, con un comando mental firme como cambia o alto. Es como cortar el programa antes de que tome el control otra vez. Y finalmente, la parte de construir lo nuevo, imagino. Exacto. Crear y repasar. Aquí es donde se genera activamente el nuevo yo. Se trata de combinar dos elementos: una intención clara, un pensamiento definido de quién quieres ser, qué quieres experimentar o crear, y una emoción elevada. Sentir gratitud, alegría, amor, abundancia, como si esa nueva realidad ya estuviera ocurriendo ahora. El libro insiste mucho en que la combinación de un pensamiento claro, que sería como la señal eléctrica al cerebro, y una emoción elevada, la señal magnética al cuerpo, crea una nueva firma electromagnética, coherente. Cita estudios como los del Instituto HeartMath que sugieren que estados de coherencia entre corazón y cerebro, combinados con intención, pueden incluso influir en la estructura del ADN en experimentos de laboratorio. La clave es el repaso mental. Ensayar mentalmente ser esa nueva persona, sentir esas nuevas emociones, hasta que se vuelva familiar, natural, memorizado por el cuerpo. Aquí es donde las historias personales que cuenta el libro como que cobran sentido, ¿no? La de su hija que quería trabajar en Italia, por ejemplo. Ella no siguió solo el camino lógico de buscar ofertas, la causa-efecto normal. Trabajó internamente en ser la persona que ya había vivido esa experiencia italiana, cultivando los sentimientos asociados, y según cuenta, la oportunidad apareció de forma inesperada. Cambió el enfoque, de buscar la causa externa a causar un efecto desde su estado interno. Es un ejemplo de eso que el libro llama causar un efecto, sí. Otro caso que menciona es el de Pamela, una mujer que tenía serias dificultades económicas. A través de la meditación, trabajó en liberar su identidad de víctima y sus sentimientos de carencia, y en cultivar activamente emociones de gratitud y abundancia por lo que sí tenía. Y cuenta que poco después recibió una suma de dinero inesperada que cubría justo sus necesidades urgentes. El libro interpreta estos casos como ejemplos de cómo alinear nuestro campo energético interno puede llevarnos a encontrar o atraer experiencias coherentes en el campo cuántico. Bien, a ver si podemos recapitular un poco. La propuesta central de Deja de ser tú, según lo que hemos visto, es que tenemos una capacidad inherente, basada en principios de física cuántica, neurociencia, epigenética, como los interpreta el autor, para transformar nuestra realidad personal, cambiando nuestro estado interno. O sea, no seríamos víctimas inmutables de los genes, del pasado o del entorno. Correcto. Y lo crucial es que no se queda solo en la teoría. Ofrece un método práctico, centrado en un tipo específico de meditación que está diseñado para ir más allá de la mente analítica, para acceder al subconsciente, identificar y desmantelar los patrones automáticos del viejo yo, y luego instalar y encarnar conscientemente un nuevo yo, con nuevas conexiones neuronales y una química corporal diferente. El objetivo final es alinear pensamiento y sentimiento para emitir una señal coherente al campo cuántico y conectar con nuevas posibilidades. Hay un elemento aquí que me parece puede ser un desafío para muchos. La necesidad de soltar el control. Dejar de obsesionarse con el cómo y el cuándo van a pasar las cosas. Confiar en un proceso que va más allá de la lógica lineal y sobre todo esto, cultivar las emociones deseadas antes de tener la evidencia externa. Es darle la vuelta completamente al ver para creer. Es más bien un creer y sentir para ver. Exactamente. Requiere un salto de fe, sí, en el proceso y en esa conexión entre nuestro mundo interior y el exterior.
Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, lo que se sugiere es que la verdadera autonomía, el verdadero bienestar, no dependen de que el mundo exterior cambie para que estemos bien, sino de nuestra capacidad para regular y elegir nuestro estado interno, independientemente de las circunstancias. Se trata de expresar una versión más elevada de nosotros mismos, liberada de esas limitaciones autoimpuestas del pasado. Nos deja pensando, ¿no? Si aceptamos, aunque sea como un experimento mental, que nuestro estado interior tiene este poder de moldear nuestra experiencia, ¿qué único pensamiento recurrente, o emoción habitual, o reacción automática podríamos comprometernos a observar hoy? Sin juicio, ¿eh? Solo para empezar a conocerla íntimamente. Quizás ese sea el primer paso para desmontar el hábito de ser la misma persona de siempre y empezar a explorar quién más podemos